Buenas tardes. En este 15 de septiembre del 2021, saludamos a toda la audiencia de Hoja de Ruta que se va sumando a nuestra programación diaria y por supuesto, a la audiencia de Ruta Emocional. Aquí con María Sol Espinosa, coconductora de Ruta Emocional. Buenas tardes, María Sol. Queremos tratar un tema que es muy sensible, pero que creemos que es sumamente importante. La semana pasada fue realmente la semana de la prevención del suicidio. Un tema que atraviesa toda la sociedad, un tema que a veces incluso se evita y pues las familias, las personas que han tenido que vivir una situación así tan complicada como es el suicidio, pues también omiten hablar del tema, a veces lo dejan, digamos, bajo la alfombra, pero está ahí como una situación muy dolorosa que también debe ser cerrada, que debe ser procesada para poder cerrar ese ciclo de esta situación que es muy dolorosa, ¿no? Para quienes lo viven. Y pues hemos decidido justamente por eso hablar de valga la redundancia, ¿no? De lo que no se dice sobre el suicidio. Un tema, insisto, muy sensible, muy complicado. Hay muchas, lo atraviesan incluso desde este tema de religioso, ¿no? De decir que las personas que se suicidan, entonces no pueden ser enterradas, no se les puede dar una misa, no se les puede... Hay un montón de cosas que quizás en el tiempo cada vez es menos, pero lo que sí uno puede decir es que se oculta mucho, ¿no? Hay muchas personas que evitan hablar del tema, que han vivido esta situación, que sigue ese dolor, que incluso el tema ha destruido a la familia, ha separado a los padres, ha generado una culpa terrible entre la familia, los familiares de la persona que se quitó la vida. Y eso... digamos que no se ha podido recuperar, no es como un dolor permanente, de esto que hablábamos la otra vez, como un duelo crónico, patológico, porque son situaciones que también deben ser procesadas adecuadamente para irlas superando, ¿no? O sea, uno quizás aprende a vivir con eso que está ahí sin que nos haga daño, si se puede decir de alguna manera, pero cuando no se las habla, pues sí, es una herida que está abierta y que todo lo puede reactivar y puede reactivar el dolor con la misma intensidad, a veces un poco más, los sentimientos de culpa que no le dejan uno avanzar, un dolor incluso paralizante y que no nos permite, no sé si está bien dicho, digamos, dar vuelta a la página, no sea que sea como algo así, que se pueda dar vuelta a la página, pero que no nos permite procesar, aprender y pese a eso, digamos, seguir caminando, ¿no? Yo no he vivido una situación así digamos así, súper cercana me refiero a mí, pero en la familia sí, pues ha habido esos casos y siempre he considerado que es un tema del que sí hay que hablar y que desgraciadamente no se habla, o sea, justamente se lo evade. De nuevo, muy buenas tardes, María Sol. Gracias, Pauli, y buenas tardes a todas las personas que, como todos los miércoles, nos acompañan. Y como tú dices, sí, ¿no? En un tema que realmente resulta ser un fenómeno muy complejo, ¿no? Por este estigma social, hablemos de lo que representa el suicidio en una familia. Podemos hablarlo desde los dos puntos de vista, ¿no? Desde la persona que está pensando llevar cometer este acto, hacerlo, las señales que se pueden ir presentando y que realmente uno necesita saberlas, y desde el otro lado del familiar que se quedó posterior a esto, ¿no? Entonces, considerando la primera parte, yo creo que es sumamente importante esto que decíamos, ¿no? La semana pasada fue la semana de la prevención del suicidio. El 10 de septiembre, de hecho, se le consideró ya, la Organización Mundial de la Salud ya le consideró el Día Mundial de Prevención, porque sí hay formas para ir como ayudando, detectando un poco qué es lo que está sucediendo. Es algo
muy real, es algo que nos sucede. De hecho, en 2019, según las cifras, se podía hablar que había una persona a nivel mundial cada 40 segundos cometiendo un acto de suicidio, ¿no? Hablamos más o menos de 2 o 3 personas al día. Y de esas personas que cometieron el suicidio, se ha comprobado que hay 20 más que han intentado suicidarse. Entonces hablamos de algo que ya es muy, muy, muy grande realmente. Y que, como tú dices, lamentablemente no se lo confronta, se lo tiene como bajo el tapete, como que no se puede. ¿Y por qué considero yo que es muy importante hablar de esto? Pues porque yo sí lo viví en carne propia, ¿no? Mi hermano se suicidó justamente por diversos temas que habían. Y en aquel entonces yo no sabía nada de esto, o sea, no teníamos ni la más remota idea. Fue ese que te coge porque aparte del dolor de la pérdida, viene, como tú decías, una carga extra de la vergüenza, de la traición, de la culpa, de la humillación, o sea, una serie de factores adicionales al propio dolor de la pérdida de un ser querido. Uh-huh. Entonces, realmente es considerado, yo manejo mucho los duelos de suicidios y se lo considera como un duelo complejo, no es un duelo normal, ¿no? Porque, como te digo, se viven un montón de experiencias, de vivencias emocionales extremas, súper duras, ¿no? Entonces, esto de ser estigmatizado, esto de ser hablado en silencio, de que no se mencione, de que no se diga, de que ni siquiera se pueda en el mismo velorio hablar de qué es lo que sucedió, ¿no? Y sientes, porque sientes que la gente te habla así en chiquis, nadie quiere preguntar, nadie quiere... Y realmente dentro de un dolor uno tiene que sacar, ¿no? Que expresar. Pero y por con eso todas mismo, las ideas, ¿no? Además exacto, de que hay, o sea, con todas esas caras de digamos, que va la gente y como que quiere saber y también esas caras un poco de que señalan, ¿no? Que van, exacto, que juzgan, que empiezan a comentar, ¿no? Es juzgado, es criticado, es inclusive por los mismos familiares, ¿no? O sea, porque uno llega y dices, bueno, pero ¿qué pasó? O sea, qué maldad, qué traición, fue una muerte, pero como no me merecía una cosa así. Realmente es un dolor extremadamente duro y difícil. Y por esa razón yo creo que es muy importante realizar estas campañas de prevención, ¿no? Porque lamentablemente, como te decía, esto es una medida muy recurrente, sobre todo en los adolescentes que están viviendo esa etapa, como hemos hablado muchas veces, ¿no? De no identificación todavía, en donde no saben cómo manejar emocionalmente ante un fracaso, ante un problema, ante un conflicto, y entonces encuentran como su única solución esto, ¿no? De quitarse la vida. Uh-huh. Y cómo podemos ya a nivel de familiares receptar un poco estas señales, ¿no? Entender un poco. Nosotros con mis hermanas siempre decíamos, si alguien nos hubiera dicho, de pronto hubiéramos puesto un poco más atención a lo que estaba pasando, ¿no? O sea, ahora que ya lo sabemos, decimos, claro, si él sentía esto, o hacía esto, o vivió estas cosas, entonces soy de las personas que no pienso que nada debió haber sido diferente, sino tal como es, pero sin embargo, creo que sí es importante que tengamos información al respecto. O sea, entender que un suicidio es un acto deliberado, iniciado, planificado. No de lo poco que yo he averiguado, o mejor dicho, de todo lo que yo he investigado, muy pocas veces es un acto espontáneo. La mayoría es porque ya lo tengo en mente, ya lo voy planificando, cómo hacerlo, cuándo hacerlo. Es algo que ya viene como con una expectativa de un desenlace, ¿no? De terminar con esto. Entonces, por eso mismo hay cómo ir preveniendo con anticipación qué es lo que va sucediendo. Es un acto multifactorial, hablemos así, ¿no? Hay factores psicológicos que inciden dentro de las decisiones, trastornos como de depresión, que es el que la mayoría de las personas asume. No, es que estaba deprimido y entonces
Eso fue lo que les llevó. Y yo les digo sinceramente, hay otro tipo de cosas también importantes, no únicamente. Cierto es que la depresión contribuye, cierto es que los estados de personalidad ayudan, pero también existen otros factores que van incidiendo. Los abusos en la familia, la violencia, esta parte del bullying, por ejemplo, en los muchachos cuando hay este hostigamiento, hay esta burla, los chicos no saben cómo manejar estas situaciones y llega un momento en el que se sienten totalmente incapaces de encontrar una solución al problema que lo están teniendo. Y la única, yo digo siempre, es como que entraran en un túnel y pensaran que la única salida es esa. Y no hay nada más. Entonces nos toca, tanto como familiares como en la parte ya de terapia, ayudarles a entender que sí pueden existir otras posibilidades de solución a estos problemas. Que no es únicamente la muerte o el terminar con el dolor la única solución. Claro, es una cosa y ahí, o sea, una interrupción chiquitita que creo que es importante entender que digamos, es una falta de opciones, ¿no? O sea, una falta de opciones también lo que les lleva, digamos, a pensar en esta decisión. Por muchas cosas que están internas, sí, pero también afuera, ¿no? Uh-huh. Y que creo que es importante recalcar, o sea, porque nuestras sociedades están estas cifras tan alarmantes, uh-huh. Es justo eso, ¿no? Cada vez nos hacemos como más o menos empáticos, digamos, ¿no? Con las cosas que les pasan a las personas. Cada vez nos hacemos más individuales, nos volvemos más islas. Y eso también son factores que desencadenan. Uh-huh. Y no es que a veces uno lo hace porque, o sea, más bien hay que ser conciencia de que no somos islas, ¿no? Exacto. O sea, de que tenemos que estar atentos, o sea, con los hijos, con los hermanos, con los amigos. A veces la gente quiere hablar, ¿no? Y no le dejamos hablar, sino que empezamos a juzgar o empezamos a darle las opciones que yo las veo viables desde mi condición y no, digamos, desde la condición de esta persona que uh-huh. está en ese momento, pues, en una situación de sufrimiento, de desesperación, ¿no? A veces es la falta de comunicación, pero también dar ese espacio a que la gente comunique, ¿no? Uh-huh. O sea, muchas veces, por ejemplo, los hijos vienen y dicen, sí, es que yo no quiero ir a ese colegio, me siento mal. No nos sentamos a conversar, sino que, ay, yo estuve en ese colegio, nunca me cambié, o que ves que estás de cristal o te haces el sensible. Bueno, pues hay uh-huh. gente que es mucho uh-huh. más sensible. Así. Entonces, dejamos pasar eso. Entonces, sí hay también, digamos, un contexto externo que es, digamos, que sí tiene una parte de responsabilidad en esta situación, ¿no? Claro. De tomar una decisión así tan uh-huh. compleja, ¿no? Uh-huh. Debemos tomar en cuenta siempre, como hemos dicho, que no debemos minimizar o menospreciar, digamos, el sentir de la otra persona. Uh-huh. Porque yo no siento igual, porque para mí esto es llevadero, porque yo sí puedo solucionar un problema, no significa que la otra persona también deba hacerlo. Entonces, lo que tú hablas de la empatía es justamente algo muy necesario en estos casos, porque hay la comunicación, como nosotros decimos, verbal y no verbal. Hay señales en las que vemos que la gente ya te habla sobre me quiero morir, me voy a matar, la vida no tiene sentido. Es lenguaje que ya van empleando un poco y que uno tiene que estar pendiente de que en verdad eso es una señal. O sea, uh-huh. no es que lo dicen por decir. Que a mí no me entre en la cabeza eso no significa que a otra persona sí le pueda entrar. Hay lo que es la comunicación no verbal, ¿no? Esa parte en la que ya vas manifestando, no sé, dejando notitas, escribiendo en letras de canciones, en cosas en las que ya también, no verbalmente, pero de alguna manera ya está mandando el mensaje respecto a lo que sucede. Hay lo que se conoce como un poco la comunicación indirecta, ¿no? A lo menos en los adultos, ya dejar las cosas en orden, ya arreglar un poco la situación. De hecho, eso es lo que nosotros veíamos, porque mi hermano se suicidó ya siendo un hombre maduro, ya grande.
Entonces, claro, veíamos y decíamos qué increíble. Él justamente antes de que pasara esto, dejó haciendo su póliza de seguro, sus cosas de papeles, o sea, entonces ya son cosas que si tú ya tienes una idea de cómo está la situación, ya lo puedes ir cachando, ya te puedes ir diciendo, bueno, algo está sucediendo acá. El cambio de conducta, estos mismas depresión que te digo que muchas veces se va presentando, ¿no? El hablar del tema. Y sobre todo, como tú mencionaste hace un ratito, hay que tener mucho cuidado cuando hay antecedentes familiares, porque eso está también en los genes, o sea, es una parte. Yo que ahora trabajo en esto y que me dedico a esto, siempre en un caso de suicidio ha habido algún pariente, el abuelo, el tío, el primo, que también cometió un acto parecido. Entonces, nosotros tenemos que tener conciencia. Yo, por ejemplo, ahorita lo primero que hago es hablar respecto a eso. O sea, en los colegios no se habla del suicidio. En las universidades, que son los lugares en donde los chicos, por ejemplo, me voy a topar ahorita el tema de los jóvenes, porque hay, de hecho, es la segunda causa de mortalidad de los jóvenes, el suicidio. Entonces, no se topa este tema. Y después cuando han vivido, yo me topo con los compañeritos, por decir, hubo un caso muy fuerte en una universidad, en una ciudad en el oriente aquí, en donde en la universidad hubieron 6 casos de suicidios. Compañeros diferentes, ¿no? O sea, de diferentes niveles, y los compañeros decían, ¿cómo no nos dimos cuenta? ¿Cómo nunca nos imaginamos que esto podía suceder? Y es porque nadie lo menciona, nadie lo dice. Entonces, hablar con los muchachos y decir, mira, si un compañero tuyo te habla de este tipo de conversaciones, te dice algo, por más que te diga, no digas a nadie, hay que estar alertos. O sea, es importante entender que si yo no siento eso, no significa que nadie más no lo va a sentir. Tenemos que ir tomando acciones respecto a esto, ¿no? El cambio de humor, esa parte de muchos, especialmente los jóvenes, cuando hablábamos de la parte corporal, ¿no? Física. Tengo personas con trastornos alimenticios que llegan un rato en que me dicen, estoy cansada, ya no puedo más, ya no puedo luchar más con mi cuerpo. O sea, ya que tienen problemas de bulimia o anorexia, ¿no? Y que dicen la única solución es ya acabar con esto. O sea, ya no puedo más. Entonces, como tú dices, el suicidio, más que el hecho de terminar con la vida, es terminar con el dolor, el sufrimiento, lo que estoy viviendo. Ya me sobrepasa, ya no sé hacia dónde más ir. Entonces, ¿cuál es el trabajo preventivo en parte terapéutica? Es ayudarles a manejar el dolor. No es evitarles el dolor, porque eso es lo que la mayoría piensa, sino ayudarles a aprender a lidiar el dolor, a vivir con ese sufrimiento, a vivir con eso, dándole un concepto distinto, ¿no? O sea, las posibilidades. Porque de verdad en las cartas que tú ves que ponen para un suicidio, todos te hablan del intenso dolor que tienen, que no lo pueden continuar. Eso por un lado, o lo otro, el sentirse carga, peso, molestia para la familia. Esas personas se sienten así muchas veces. ¿Por qué? Porque indirectamente, de alguna manera, nosotros les hemos hecho sentir también así, ¿no? Tuve el caso de una chica que la mamá hablaba conmigo y que nunca aceptó que ella era lesbiana. Y le dijo muy textualmente, te quiero muerta, pero no lesbiana. Nunca te voy a aceptar, nunca te voy a querer. Y textualmente la chica no pudo con eso. O sea, no pudo, era ir contra ella, era no poder aguantar esto, no poder soportar, y entonces se quitó la vida. Obviamente después la mamá decía, o sea, yo la quisiera viva, como sea, pero que esté aquí. Pero no nos vamos dando cuenta las cosas que decimos, las cosas que hacemos, ¿no? Y lamentablemente ahí es cuando viene esto de la culpa. Entonces viene esta parte de que por qué no le dije, por qué no le di más cariño, por qué no me di cuenta, por qué no estuve. Y ahí es cuando ya trabajando en terapia, digamos, con las personas con los dolientes, es también hacerles entender que nada de lo que tú hubieras hecho
hubiera cambiado la forma de pensar si no era que hiciera esta persona un trabajo propio. O sea, es de esa otra de los pesos que les quitas, ¿no? Porque, que te digo, nosotros con mis hermanas, por ejemplo, éramos, ¿cómo no nos dimos cuenta? ¿Cómo no? Pero claro, estas eran las señales. Pero después entendimos a lo largo de todo este tiempo que fue su decisión. O sea, fue su decisión y eso fue lo que él no pudo más, no soportó. ¿Y qué es lo que hacemos los dolientes, los que nos quedamos, los sobrevivientes, hagamos? Darle una razón a esto, darle un sentido a esto. Honrar, por último, lo que hizo, haciendo lo que hacemos ahora, ¿no? Yo me dedico a trabajar con las personas, mi otra hermana trabaja en un centro de ayuda comunitaria más religiosa, más de tipo religioso. Y entonces entendemos que de pronto su actuar, lo que hizo, lo que decidió, porque fue su decisión, no tiene por qué llevarnos a nosotros al juzgamiento también, porque a la final terminamos también juzgándolo, ¿no? Sino que más bien entender, aceptar su decisión con el dolor que esto puede implicar, pero sacar algo, resignificar lo que hemos hablado muchas veces, ¿no? En los duelos, o sea, darle un significado, darle un sentido, darle una razón diferente, honrando también su espacio de vida aquí. Entonces, cuando trabajas con un grupo de personas que estén viviendo esto, que pueden desahogarse, que pueden decirlo, sientes como que te quitas ese peso de encima, ¿no? De decir, ¿qué hice mal? ¿Dónde estuvo el error? ¿Cuál fue mi culpa? Y no fue tu culpa. O sea, y eso es importante, es súper importante. Eso, ¿no? Las personas que han tenido que vivir estas cosas, ¿no? O sea, yo como decía, bueno, la primera experiencia que yo tuve fue de un amigo, se quitó la vida, tenía a su novia, y claro, o sea, fue digamos que su velatorio y todo era súper trágico, ¿no? Yo creo que había llorado, creo que lloré 12 horas seguidas porque era muy dramático ver a su mamá y a su papá y bueno, su familia. Y él era un chico que dejó una carta diciendo que el mundo era demasiado malo, o sea, demasiado malo, no era una cosa, nadie se dio cuenta, digamos, de ninguna señal. Y la novia lo que él decía era que él era muy sensible, o sea, le daba mucha pena ver, por ejemplo, viejitos en la calle, le daba mucha pena que ver un perro abandonado, o sea, sufría mucho por este tipo de cuestiones más bien así sociales, ¿no? Veía un documental de guerra, de alguna cosa y lloraba, o sea, era muy, ella decía, ¿no? Era demasiado sensible. Y en la carta de despedida él decía que no es de nadie la culpa, ¿no? De sus seres queridos, ¿no? Que siempre le hicieron sentir querido y amado, pero que él no quería ser parte de un mundo cruel. Esa fue la carta que él dejó, ¿no? Y se quitó la vida. Yo nunca más supe, como te digo, eso fue cuando yo tenía unos 17 años. A mí lo que me impresionó fue mucho ver el dolor de sus padres. Y bueno, después hubieron 2 casos también en la familia, digamos, pero yo no había tenido tanta convivencia con ellos, que también de todos modos dejaron un dolor, ¿no? Un dolor, una tristeza de que fueran tan jóvenes y hubieran tomado esa decisión. Y como tú dices, en ese tiempo uno no sabía nada, ni siquiera cómo poder brindar consuelo o ayuda, ¿no? Sino tal vez a mí lo que me decía era tratar de entender por qué alguien tan pequeño o tan joven tomaba una decisión así, ¿no? Mi prima, que tenía 15 años cuando tomó esa decisión, yo creo que más bien ella, siempre me quedó la duda de que si realmente ella quería que eso pasara, ¿no? Porque cuando ella tomó esa decisión, pues ella decía que lo había hecho solo porque quería sentirse enferma para que no le hablen, ¿no? Y bueno, del otro caso yo no sé mucho más que la noticia. Pero ayer me escribieron 2 personas y una de ellas me preguntaba y quería saber, ella dice que su hijo, esta es una señora de la costa, dice que su hijo a los 21 años se quitó la vida. Y le había dejado una carta donde decía que se iba porque no quería que les hagan daño. Él había sido amenazado. Después supieron a lo largo de muchas investigaciones y un poco la mamá tratando de entender
él se había enamorado de una muchacha y esta muchacha joven y todo, joven igual que él, había estado casado. Y parece que el esposo de ella le había dicho que iba a acabar con la familia de él, que no la iba a pagar su familia, que escoja, o él o la familia, y pues él había dejado en esa carta que había cometido un error, que se había metido con una mujer equivocada y que pues que no quería que les pase nada. Claro, nadie sabía porque él no había, nadie sabía ni quién era la chica, ¿no? Eso es lo que ella me decía, nunca supimos, sino hasta después, cuando mi hijo falleció, se quitó la vida, dice yo me dediqué a investigar porque tenía que buscar la razón. Y entonces ella decía, lo que a ella le había afectado mucho era que no haber sabido nada de la vida de su hijo, ¿no? Y que si ella hubiera sido más cuidadosa, más pendiente, a lo mejor le hubiera podido aconsejar mejor. Y la otra es este caso que te cuento, o sea, de tomar una decisión porque hice algo y no sé, pues me tomo en el tiempo de los diablillos, ¿no? Se comían los diablillos y era para que ir a parar al hospital y bueno, perdí el año y entonces se van a ubicar en que estoy enferma y me van a perdonar. Ese comportamiento a mí me gustaría que analices porque hay 3 casos más o menos así que perdieron los hijos y ellas cuando sus hijos estaban mal decían yo solo quería enfermarme y que me lleven al hospital para que no me hables porque perdí el año, porque choqué el carro, porque cosas de estas, ¿no? O sea, ¿por qué a estos adolescentes se les ha llevado a esa decisión, digamos, tomaron esta decisión y no es que se querían morir, que eso para los padres también fue una cosa terrible, ¿no? O sea, él no se quería morir, ¿por qué no me tuvo la confianza y por qué pensó que si iba al hospital yo le iba a perdonar, ¿no? Entonces me pedían que hablemos un poco de eso, de cómo superar la culpa de estos padres que claro, sus hijos no es que se querían morir, solo querían tener el susto, digamos, pero murieron por las sustancias que ingirieron. Claro. Aquí podemos hablar de 2 cosas. La una es la conducta manipulante, digamos así, en la que como están bravos y me van a hablar porque perdí el año y no puede ser, entonces me voy a cortar las venas, pero me voy a cortar las venas superficialmente para no morirme, porque inconscientemente no me quiero morir, porque yo te digo, o sea, el suicida de lo que se ha investigado no es alguien que se quiere quitar la vida, es alguien que se quiere dejar de sufrir. Entonces, no se trata de que estoy dejando de sufrir porque perdí el año. Se trata de que no quiero que me castigues o quiero castigarte yo a ti por haber sido tan exigente, tan bravo conmigo y no aceptarme como soy. Entonces el chico busca un mecanismo para castigarle al papá o al entorno, ¿no? al medio. Entonces aquí es importante, por eso digo, es sumamente importante ver las señales desde antes. No es algo que se te ocurre ese momento. O sea, para cortarte las venas tienes que saber cómo cortarte. Para tomarte los diablillos tienes que saber cuántos diablillos. Entonces ya hubo un conocimiento anterior. Ya es que ya investigué, ya busqué. Entonces ahí hay que chequear muy claramente que no es solamente el hecho de que perdí el año, sino es todo esto que implica el no saber cómo voy a manejar la situación de fracaso porque me exigen mucho, porque sería una decepción para papás. Y ahí es cuando hablamos lo que hemos conversado, ¿no? Cuando existen estos 2 casos, los padres sobreprotectores, en donde de chiquitos no les permitían hacer nada y el momento que se enfrentan a un problema no saben cómo resolverlo. O sea, llega ya al colegio y las notas y no sé cómo hacerlo porque ya no está mamá o ya no tengo quien me respalde, ya no tengo que hacerlo. Entonces empiezo a buscar mecanismos fáciles para realizar. O los que son extremadamente exigentes. Hay muchos suicidios, sobre todo de los niños varones, que tienen como concepto el tener malas notas. El que mi papá, mi mamá se sacrifican y todo, y yo soy una carga, yo soy un estorbo, ya no quiero seguir siendo eso, entonces por el bien de ellos lo hago. Entonces es importante entender todo lo que vivió el muchacho o la muchacha, ¿no? No es solamente lo último, sino todo el concepto en general. Sí fue una persona que no sabía cómo manejar. El bullying es algo que les lleva así claramente a cometer estos o llegar actos. a pensar si por esto me han metido palizas,
por perder el año, o sea, va a ser terrible, mejor. Claro. O sea, una situaciones de esa violencia que, claro, de miedos. Por eso te decía, es el miedo al dolor. Es el miedo al dolor, porque es el miedo a lo que me va a venir. Claro. No es a la vida, es a lo que me viene, a lo que pasa. No voy a poder soportar estar aquí. En las mujeres adolescentes más es el dolor a las rupturas amorosas, ¿no? Entonces, igual. Y aquí es súper importante entender, porque muchos de los papás, cuando les vemos a nuestros hijos sufriendo por su enamoradito, cuando son jóvenes, les decimos que no, para que ya eso ya va a pasar, que ya se olviden, que ya van a venir otras personas, pero no entendemos el verdadero dolor. Por eso es que yo les digo, por favor, entendamos que es dolor. Claro, eso no es amor, eso es capricho, exacto, no sabes es una lo obsesión. Que es eso. Claro. Estás obsesionada con tal persona, y yo les digo, no es una obsesión, es un dolor, y un dolor profundo. Y el dolor profundo lo tengo que quitar de una manera. Entonces tenemos que estar muy pendientes, como te decía, un poco de estas señales, ¿no? O sea, y además si fue no puedes siempre determinar, ¿no? Yo creo que eso también es importante decir. Uno debe de despojarse realmente de ese pensamiento de creer como padre, como amiga, ¿no? O sea, de creer que uno puede medir el dolor de la otra persona, ¿no? Decir, no, pero, o sea, ¿qué dice? Claro. Pero ¿cómo? Lo que uno sí puede decir cuando ve a una persona que le ves, que está metida, digamos, en un dolor y que no sale, está dando como vueltas ahí, uno sí tratar de ayudarle, decir, mira, no quieres hablar conmigo, no quiero, pero trata de hablar, trata de sacar ese dolor porque vemos que te afecta. Pero no decir no tienes que sufrir por eso, o eso no es suficiente para que te sientas así, porque no hay, no sé, pues algún instrumento de medida para decir mi dolor es más fuerte que el tuyo y sin embargo yo estoy aquí. O sea, no hay eso, ¿no? Y a veces cometemos ese error, o sea, tú decías de las señales de estas cosas, ¿no? Bueno, cuando hice psiquiatría, un poco tuve la ocasión de conocer a una persona que había intentado varias veces quitarse la vida. Y en la entrevista, que yo en ese caso le hacía la historia clínica porque era estudiante, claro, ella siempre decía, es que a mí me duele y me dicen que mi dolor no importa, ¿no? Y ella decía, claro, ella había perdido su hijo, o sea, no llegó a nacer, y su esposo, ella no pudo volverse a embarazar, entonces este señor no quiso continuar con ella porque su sueño era tener un hijo. Entonces ella decía, y me decían, cuando perdí mi hijo, que era joven y que iba a tener, nadie sabe lo que a mí me dolía. Y cuando perdí mi esposo, que estaba joven, me iba a volver a casar. O sea, como que mi dolor no valía. Y ella reiteraba eso, ¿no? Entonces, ayer y en estos días que estaba leyendo, digo, claro, o sea, siempre estamos viendo, o sea, yo tengo problemas y no me pongo así, yo estoy así, no somos todos iguales, hay que entender que cada uno, y muchos hemos aprendido quizás por dolor crónico a manejar este tema del dolor, ¿no? O sea, porque vamos viviendo situaciones y nos ha tocado, no nos ha quedado otra, pero no todo el mundo es capaz de eso, hay gente que vive ese dolor, se queda en ese dolor y le viene otro dolor, entonces ya no es ese dolor así, es un dolor cada vez más grande porque no pudo, porque no sabía. Y no es que todo el mundo tiene, así como los hijos no vienen con el prospecto, con los efectos secundarios y las ventajas. Los seres humanos tampoco venimos y decimos, a ver, si me pasa esto, yo puedo hacer esto. No tenemos un manual para saber cómo manejar las emociones. Y por eso es que siempre nosotros aquí en el programa recomendamos que es súper importante entender cómo manejo mis emociones para esto, o sea, incluso como papá, para transmitir a los hijos también de una manera distinta los miedos, las inseguridades y todo, cómo enseñarles a enfrentar un poco ciertas situaciones que claro, les provocan miedo, pero que el miedo no les paralice, ¿no? Entonces, eso de subestimar los dolores porque estamos más grandes, porque hemos sufrido más y estamos aquí, o porque creemos que esa persona se está sufriendo haciéndose una tormenta en un vaso de agua, no sabemos si realmente esa tormenta sea el vaso de agua. A lo mejor nosotros estamos viendo el vaso, pero esa viene de un océano de dolor, de una tormenta de esas nivel 5. Claro. ¿No es cierto? Pero nosotros nos quedamos en ver el vaso. Verá, ¿cómo detectamos un poco qué tan grande, digamos, este medidor de dolores? A lo menos que se utiliza un poco en la terapia. Es primero, el dolor es inexplicable, es indefinible, o sea,
¿Puedes definirme tú tu dolor? Cuando la persona te dice, no sé cómo explicarte, no sé cómo explicarte lo que estoy sintiendo. Ya te vas dando cuenta que no es ese dolor que dices, ay, qué bestia, es que me duele el alma, me duele el corazón, me quiero morir y ese rato me ya no quiero comer ni nada. Ya tienes una explicación, vas diciendo, bueno, pero cuando te dicen así de simple, no sé cómo explicarte, pero es indefinible. Cuando el dolor es irresoluble, no hay solución para esto. Cuando tú le preguntas a la persona, a ver, ¿cuál sería la solución a esto? Y no ve la solución. No hay solución. Lo que te decía, estoy en el túnel y la única solución es llegar al final. No hay más. Entonces ya te vas dando cuenta que el dolor es sumamente profundo, ¿no? Y es insoportable, lo que te digo, ¿no? Ya no puedo más con esto. Ha llegado tanto el dolor que ahora no siento nada. Ahí hay que chequear justamente esto, ¿no? Estoy amortiguada, estoy engañada, estoy estancada en el túnel, ya no sé qué hacer. O sea, por eso mismo le vas dando, porque cuando ya no puedes tú soportar el dolor, llega a esa parte llegó al umbral, digamos, más alto que pueda existir y hasta ahí quedé. Entonces entras en un estado de apatía total y que también puede ser muy, muy llevadero. ¿Sabes qué sucede? ¿Quiénes viven ese tipo de dolor y que también debemos tomar mucho en cuenta ahora, sobre todo después de esta pandemia y después de todas estas pérdidas? Muchos de los adultos mayores. Entonces, los adultos mayores que han perdido ya familiares, su esposa, su esposo, que ya no tiene un sentido su vida, de verdad, ya no es el dolor insoportable, sino es que simple y llanamente ya me he hecho a morir. Ya me quedo en este estado en el que yo ya no hago nada, entonces dejo de comer, dejo de vivir. Y es un suicidio, digamos que poco a poco, ¿no? Que hay que tomar atención. Muchas personas hablan, es que está en un estado está deprimido, es que claro, ahorita como perdió a la mujer, perdió al hijo. Entonces, yo les digo, ahora, el próximo año, o sea, este tiempo tenemos que estar muy pendientes de la salud mental de todos. Entonces, estos estados de los que tú dices, en los que ya me quedo en un punto en el que ya, hasta ahí llegué, no quiero volver a sufrir, de pronto no cometas un acto inmediato, pero sí empiezas a morirte. O sea, ya empiezas a dejar de... Claro, había un caso que leí ayer que me llamó mucho la atención. Era de una chica que se quitó la vida de 24 años y su madre contaba que lo que ella le había dicho es que ella, que primero se quejaba de mucho dolor, ¿no? Decía que ella decía, es que me duele y no entiendes, pero me duele, yo tengo un dolor y no puedo dormir y no puedo. Entonces ella tenía mucha ansiedad, no comía, no dormía, le habían llevado a psicólogos, a psiquiatras, le daban pastillas y apenas pasaba el efecto, ella otra vez volvía a estar ansiosa, triste, llorando, depresiva. Y de pronto un día le dijo a la mamá que ya no necesitaba tomar nada porque ya había sufrido tanto y que ya no sentía nada. Entonces, claro, la mamá se preocupó, pero como le veía que ella decía que ya no sentía, le encontraba viendo la tele, le encontraba viendo, de pronto un día pues llegó y ella se había ahorcado, ¿no? Eso es un caso que está, digamos, que lo leí se había quitado la vida por ahorcamiento, ¿no? Entonces, claro, la mamá decía, no, por eso te preguntaba, porque la mamá decía, yo nunca entendí, ¿por qué no lo hizo cuando estaba tan mal? ¿Y por qué cuando pensamos que estaba pasando esta fase tan crítica donde le veíamos llorar, lastimarse, lanzar las cosas y todo, no lo hizo, ¿no? Claro, porque es justamente ahí donde tenemos que tomar en cuenta estas señales que decíamos, ¿no? Preventivas, o sea, ver qué está pasando. El cambio de humor, de repente están más agresivos, están más depresivos, están más encerrados. Por eso yo les hablaba cuando estábamos en la época de la pandemia, de tener cuidado con los chicos, qué están buscando y qué están viendo en sus redes sociales. Aquí tenemos que tomar en cuenta también que existe este tipo de suicidios, digamos, masivos, hablemos como generales, ¿no? Hay en el internet, lamentablemente, hay muchos retos que les ponen a los chicos y que de alguna manera al sentir este vacío, esta apatía total,
a través de estos retos como que buscan un poco esa adrenalina de a ver en qué me voy a meter. Hubo uno que era muy famoso, muy conocido, que se llamaba el de la ballena azul, en donde habían 50 pruebas que tenías que ir cumpliendo y la última terminaba con el suicidio. Entonces, uno como padre, sabiendo esto, conociendo esto, ya puede irse dando cuenta, bueno, qué pasa con mi hija, porque se despierta a las 4 de la mañana, porque eran los diferentes retos que tienen que hacer, ¿no? Y ya puedo yo ir y plantear. Por eso es importante la comunicación antes de, no después. En el momento que estaba con el problema, con la depresión, bueno, ¿qué pasó? ¿Qué conversamos? Hablamos. Hablar sobre el suicidio es sumamente importante en la mesa. Hablar como hablo de política, como hablo del blue jean, como hablo del hablar del suicidio es un tema que lamentablemente, perdón, como mito, creemos que si yo hablo, le voy a hacer tener ganas de cometerlo. Y eso es mentira. Lo que todos debemos hacer es, bueno, ¿qué opinas tú del suicidio? ¿Qué es para ti quitarse la vida? ¿Crees que eso sería una solución a algo? ¿Cómo ves? ¿Cómo está tu entorno? Porque como yo les he dicho, como padres debemos conocer lo que viven nuestros hijos, ¿no? Y tú te puedes dar cuenta, por ejemplo, en la música que escuchan. Hay esto, por eso te digo, las redes sociales, hay estos grupos hablemos de culturas, en donde se habla mucho de la depresión. Las canciones son siempre dedicadas a la muerte, al fin, a que la vida no tiene sentido. Estas tribus urbanas que se dicen ahora. Exactamente, ¿no? Este hardcore que se llama un poco, los chicos que frecuentan este tipo de músicas, en donde tú te vas sintiendo que ya hay una depresión. No una depresión solamente a nivel fisiológico, sino un estado depresivo de las personas. Entonces, están buscando a alguien con quien puedan sumarse al estado depresivo y no una salida, sino más bien donde se sientan acogidos en ese estado. Te sientes acogido, esa es justamente la palabra. Entonces tú ya puedes ir identificando. Cuando dicen el alcohol es una de las causas, yo les digo, chequemos cómo es el alcohol. Una cosa es cuando tus hijos se van a la farra y se pegan los tragos y están en gran baile y están que cantan a grito pelado la canción del reggaetón bailando como qué. Y otra cosa es cuando me pego los tragos y estoy con el vallenato echándome a morir, ¿no es cierto? Entonces uno tiene que saber identificar qué es lo que están bailando todos los amigos conmigo. Y le ves a uno que está por ahí en el balcón, cerrada la puerta y fumando y llorando cuando todos adentro se están divirtiendo. Claro, o sea, hay muchas formas que tú puedes ir identificando qué le está pasando a mi hijo, qué está pasando al niño, al chico, a la persona que está, inclusive con adultos, ¿no? Porque también viene, en los adultos hablamos de otro tema que es más relevante y es la parte económica, ¿no? Muchos de los adultos que recurren a esta salida es porque ya económicamente han llegado a la quiebra, las deudas son mucho más grandes que lo que pueden, ya no se sienten útiles para solventar. Y de la misma manera, el dolor es tan grande que yo ya no puedo con esto. Y entonces termino mi vida porque ya no puedo con esto. Entonces, eso es lo primero que debemos de entender. ¿Hasta qué punto la persona con la que yo estoy conviviendo está manejando la situación que está a su alrededor? Yo sufro, lloro por el enamorado, me quiero morir, pero sigo comiendo y sigo riéndome cuando veo una serie o lo que quiera que sea, pero igual sigo sufriendo. Entonces dices, ok, estás viviendo tu proceso de duelo, estás viviendo tu pérdida, que como siempre he dicho, hay que dejarlas vivir. No hay que cortarles, no hay que decirles no. Pero cuando ya ves que el proceso ya no es eso, que ya no es la pérdida de la persona, porque ahora también en los duelos, la mayoría de personas que han perdido su marido, su hijo, su familiar muy cercano, quieren irse con ellos, ¿no? Entonces yo escucho muy continuamente, mi vida ya no tiene sentido, me quiero ir con él, ya. Entonces mi vida sí tiene sentido todavía tienes tus hijos, vamos a hacer con esto, entonces vas como sacándolos. Pero cuando ya no puedes con este dolor, por favor, ahí hay que tomar en cuenta. Y no solamente
utilizar, porque la mayoría lo que hace es ir al psiquiatra para que te den algo para la depresión. Y sí, te dan medicamento. No estoy en contra, me parece una ayuda muy buena, sobre todo si es que lo que tú tienes es algún problema de producir serotonina y necesitas una medicación para que puedas sentirte bien y puedas salir adelante. Sí, pero no se trata solo de eso. Hay que buscar una psicoterapia, o sea, hay que buscar la causa. Hay que entender por qué no aguanto con este dolor. La depresión no es un tema de medicación nada más, no es lo que mucha gente no entiende. Y en eso yo sí creo que ahí tendría que más bien ponerme. Yo he tenido siempre, o sea, los profesores, he conocido a algunos psiquiatras por situaciones, ¿no? Y dicen, chusa, los pacientes depresivos son complejos porque vienen, quieren la receta y no vuelven más, ¿no? Entonces yo digo, sí, es un tema de no comprometerse también con eso y bueno, estoy dopada, no siento dolor, pero estoy buscando la pastilla porque eso me quita esta sensación, este malestar. Pero tenemos que ser conscientes de que si uno entra en una cuestión así, sí tiene que buscar ayuda, ¿no? Es importante, o sea, por eso nosotros, este tema de la salud mental es súper, súper importante, o sea, se ha hablado. Yo sigo a un comunicador político, ¿no? Español, que él siempre está recalcando el tema, vive aquí en el Ecuador, pero él siempre está recalcando el tema de la salud mental, porque si bien es cierto, o sea, digamos que la situación de la pandemia ha dejado una crisis económica mundial en algunos países como los nuestros, estamos más golpeados, digamos, económicamente que en otros, eso trae que, o sea, digamos, ha generado que mucha gente esté en esta situación de una depresión, de no ver salidas, de decir mejor acabo con esto, dejo de ser una carga, o ya no sé, no puedo verles a mis hijos a la cara porque no tengo dinero, no tengo trabajo, necesitan esto, entonces mejor, ya. Y no se está tomando en cuenta eso en términos que ya debería ser una política de salud pública, ¿no? Que es súper importante. Como tú decías, en los colegios debería haber el espacio realmente de hablar. Que los chicos que han perdido el abuelo, el papá, la mamá, amigos, o el papá, la mamá del mejor amigo, que es casi como su hermano, porque así son las relaciones en la escuela, y le ve a su amigo triste y todo, y no hablamos de eso, ¿no? No hablamos de estas situaciones que hemos vivido, porque sí, es cierto que la gente se muere todos los días, pero cuando se mueren personas todos los santos días por este virus, que es el que ha pasado, claro, es todo abrupto, ¿no? Y hay en el ambiente como una atmósfera de miedo, de que si salgo me vaya a enfermar, vaya a contagiarse, vayan a morir. Los médicos vivimos mucho eso, ¿no? Y bueno, los que teníamos los papás mayores, o sea, aterrorizados de que vayamos a llegar con el virus en la ropa y les vayamos a pasar. Y fue un estrés súper fuerte, ¿no? Del personal de salud de regresar a la casa. Yo tengo muchos amigos que me contaban y me decían, no sabes, cada vez que regreso a la casa, amigos que se quedaban durmiendo en el carro o que iban y que no fueron un mes a la casa, que la esposa o el esposo les sacaba la ropa y ellos saludaban así a sus hijos por la ventana y se iban y se pagaron un hotel porque les daba pavor llevar la enfermedad a la casa. Y no se habló de eso, simplemente se ha seguido trabajando y ahora decimos, sí, ya no hay más casos, ya la terapia intensiva ya tiene camas, gracias a la vacunación estamos así. Pero esos no son cosas de las que se ha hablado. Ese dolor se ha quedado así como, es lo que me tocó vivir y ahí es donde caemos en ese error. Porque esa acumulación de experiencias que son dolorosas, no es que uno las olvida. Se van quedando en algún lado y en un momento estallan. Hay gente que estalla y tiene la capacidad, porque todos somos distintos, de decir, chusa, me voy a buscar ayuda. Pero hay gente que dice, no, yo tengo que ser fuerte, yo tengo que ser fuerte, yo tengo que ser fuerte, ¿no? Entonces, ahí en el Facebook saben sacar unas cosas, unos memes, donde dicen, si eres depresiva no es porque eres débil, si estás con mucha ansiedad, si lloras mucho, si no es porque, y en realidad no hay que entender que la persona que se deprime es porque es débil. Algo está pasando, porque el rato que le decimos débil estamos inmediatamente bloqueando su expresión, bloqueando buscar, como, no, yo no voy a pedir ayuda porque es que me van a decir que soy débil, o lo que se decía antes, ¿cómo me vas a mandar al psicólogo? ¿Acaso que estoy loca? Entonces no es un tema, sino, a ver, te sientes muy triste, ¿qué está pasando? ¿No quieres hablarlo conmigo? Ok, te puedo recomendar a alguien.
vamos a que hables con alguien, si no es conmigo. A mí hace unos 15, 20 días me llamó una mamá re desesperada. Y me dijo, no sé qué hacer, ya no puedo más, o sea, mi hija está que no se levanta de la cama, no sé qué hacer. La chica tiene 15 años, ¿no? Y ella estaba sumamente angustiada, o sea, así, pero Claro. que lloraba en el teléfono, ¿no? Y entonces de pronto me cortó y me dijo, salió del cuarto, es que tengo que ver porque yo temo que haga algo. O sea, era una señora muy, muy aterrorizada. Claro. Entonces, yo en ese momento realmente preferí mandarle a un centro, incluso que lleve a su hija, porque me había contado que ya la chica todo el tiempo estaba buscando hacerse daño. Entonces, ya era una cosa que estaba saliéndose de control. Y sé que está la mamá y la hija en este centro, ¿no? Están las dos porque las dos o sea, ella estaba en esta situación y la mamá se desbordó. La hija se fue y la mamá entró en una depresión. Entonces, miren lo que puede pasar. Entonces, yo después ella me decía, es que yo me di cuenta hace tiempo y he estado aguantando. Miren lo que pasó, ¿no? Claro, claro. O sea, Exacto. ella aguantó al punto de que ella se enfermó. Entonces, en vez de ser, digamos, entre comillas, un problema con la hija, se vuelve una tragedia, porque ahí la que tiene que darle la mano tampoco está en condiciones No puede, claro. emocionales de ayudarle. Y normalmente los padres muchas veces no estamos en condiciones, porque queremos y nos duele tanto ver a los hijos así y queremos que salgan rápido de eso, ¿no? ¿Y qué más hago y qué le doy? Y le empezamos a llevar, yo digo que es el tour de... El calvario, ¿no? Porque vamos donde el psicólogo, donde el psiquiatra, donde la bruja, donde el chamán, donde de la acupuntura, que todas esas cosas son buenas, yo no estoy cuestionando eso. Lo que pasa es que estamos yendo por todo lado y a esa persona Claro. que está agobiada, que está con un dolor que no puede más, ni siquiera, o sea, lo único que siente es que quieren que salga de esto, no sé cómo salir, soy una carga, y pues le estamos orillando mucho más a tomar esta decisión que realmente brindándole una ayuda, ¿no? Mira que hablando con los sobrevivientes un poco de los intentos de suicidio, cuando le preguntas, un chico decía la otra vez, decía, yo lo único que quería era un abrazo. O sea, me doy cuenta que lo único que me salvó de esto, porque él ya había tomado la decisión, ya le había escrito y dice, y ya tenía todo planificado, todo estaba listo para su suicidio. Y dice, y no sé por qué razón, solamente le llamé a mi hermana a despedirme y el momento que mi hermana me dijo, solo dame 10 minutos, voy para allá, no, espérame 5, no lo hagas hasta que llegue. Y dice, el momento que llegó mi hermana y me abrazó, eso era todo lo que necesitaba. O sea, dice, fue eso lo que para mí fue como un wow, un despertar. Pero como tú dices, ¿no? Nos es difícil afrontar eso y entonces tratamos de buscar la ayuda afuera, desesperadamente afuera, que alguien les haga algo para que estén bien. Y yo siempre les digo a los papás cuando van con los chicos, mi hijo está así, está súper deprimido, no sale y todo, chévere, lindo, mándemelo, pero usted viene también acá, o sea, porque necesita también saber qué hago. Porque no sé qué hacer y muchas veces es simple y llanamente sentarme al lado tuyo y escucharte, nada más, o sea, escucharte, ¿qué piensas? ¿Por qué? Validando su sentir, siempre validando el sentir, validando que es real, validando que sí, que es cierto lo que tú estás pasando y qué vamos a hacer y juntos busquemos algo, o sea, demostrando también mi vulnerabilidad, ¿no? Porque como mamás superhéroes o papás superhéroes, ¿no? Vamos donde el uno, vamos donde el otro, póngale, hasta que como tú dices, llegó a colapsar. Y también me hiciste acuerdo de algo que sucedió en la época de la pandemia como tal. Si bien es cierto, estadísticamente bajó el número de suicidios por lo que estábamos en confinamiento, quienes tuvieron, o sea, hubo que hacer una red de ayuda, de apoyo de la salud mental, era justo a los médicos. Hubieron muchos casos de suicidios de los médicos, internistas sobre todo, que veían cómo se les morían los pacientes y perdieron totalmente el control sobre lo que podían hacer. Y eso no se ha evidenciado, no ha salido todavía a la luz, pero yo he trabajado con médicos que decían, tengo 3, 4 compañeros que se contagiaron, o sea, se tapa un poco como que fue el COVID, como que fue esto lo que les llevó, pero los estados depresivos fueron inmensos. Entonces, como vuelvo y repito, lamentablemente es un tema del que no se habla.
del que no se dice. Sí, Muchas ocasiones se dice... Es un tema vergüenza, ¿no? Ajá. Es un poco, o sea, y no quiero comparar, pero es lo mismo que hemos visto y que ha pasado cuando uno dice, cuando uno evita hablar de sexo, ¿no es cierto? Con los chicos, sobre todo, ¿no? Y dice, no, pues eso no abre. Entonces uno después empieza a ver todas las cosas que han pasado, todos los problemas. Y no, y yo no voy a hablar, y eso es para grandes. O sea, el tema de esto, de las emociones, hemos coincidido siempre aquí con María Sol, que es un tema de hablarlo siempre, porque desde chiquitos sentimos miedo, desde chiquitos lloramos, desde chiquitos sentimos rabia, alegría, nos emocionamos, o sea, entonces hay que saber, o sea, cuando nosotros tenemos un hijo, una hija, que vemos que por ejemplo, está eufórica y salta por ahí, entonces uno le deja y después le dice, mira, no puedes estar así, o sea, tienes que tranquilizarte un poquito, respira, o le vemos que se pone agresivísimo y todo, y uno, bueno, yo hacía siempre la terapia esta del abrazo, no les decía nada, sino que iba y les abrazaba fuerte y les decía, vamos respirando, y se iban calmando, ¿no? Entonces, yo les decía, eso es bueno, o sea, eso es bueno porque es una persona que no sabe, entonces los brazos de mamá calman, sin decirles nada, siempre solo tratando de respirar, y es real, o sea, los niños sienten tu latido cardíaco tranquilamente, que está tranquilo, y sienten ese abrazo y se van apaciguando, ¿no? Son cosas que sirven. Pero claro, con los chicos, con los más grandes es un poco difícil hacer eso, pero siempre, o sea, viene alguien y, ay, no, es que sabes que mi amiga, mi amigo, o en el colegio que una chica se ha suicidado. Uy, no, ni hables de eso. Uy, no, que bestia ahora sí el castigo divino. Es que bestia no va a entrar al cielo. Entonces, pucha, los chicos se quedan como, mejor ese tema no topo, ¿no? Claro. Pero cuando, y a veces son los amigos, como tú dices, que se sienten también culpables, dicen, sí, él estaba raro, él estaba así, y claro, ellos no sabían, no sabían porque eran los amigos, o sea, el niño oyéndole al niño que no quería vivir, y como no se habla nunca de ese tema, entonces después cuando fallece su amigo, se quitó la vida a su amigo, dicen, es que yo sí le vi, ¿no? y era de haber dicho, era de haber contado, ¿por qué no conté? Estaría vivo. Eso es lo que hace cuando no hablamos de estos temas, como tú dices. No es que queremos normalizar, ojo, ¿no? No es que decimos, bueno, vamos a hablar como que fuera cualquier cosa, pero sí es importante saber qué sabemos, qué sentimos, qué nos provoca esa idea, ¿no? Yo me acuerdo que una vez que a mí me pusieron en un debate así, decían, y yo leía a una persona que decía, a mí me parece una cobardía. O sea, porque para valiente es el que vive la vida como es, ¿no? Entonces, yo siempre me quedé pensando, en ese tiempo yo no sabía nada de lo que sé ahora. Y yo decía, ¿cómo? O sea, yo decía, fucha, es que no ha de ser tan fácil. Siempre pensé que no era tan fácil tomar esa decisión, porque uno sabe que genera sufrimiento. Creo que en todos los casos, a menos que sea ya una persona realmente, o sea, a lo mejor con una patología psiquiátrica para que, pero normalmente ellos saben que va a haber sufrimiento y que van a llorar los papás, los hermanos, la novia, el esposo, la amiga, y se van además también con ese dolor, o sea, se van llevando también eso, pero, o sea, se les vuelve inmanejable, digamos, la situación, ¿no? Entonces, es importante realmente hablar sobre estos temas, aunque nos den miedo, pero hablar, decir a ver qué pasa, incluso porque podemos ayudar a mucha gente, a los hijos mismos, a salvar la vida de otros hijos jóvenes, de otras personas jóvenes, porque saben ver las señales, porque pueden interpretar, y si no lo pueden hacer, alertar a alguien, decir, mira, si está así, como me pasó a mí esta semana. Bueno, en este caso esta señora sabía, pero llamó en un nivel de desesperación que yo me quedé así nerviosa, ¿no? Porque estaba desesperada, o sea, eso que tú sientes por el teléfono, que la señora está a punto de coger a la hija y lanzarse por el balcón juntas porque no podía más. No puedes más. Entonces, pasan estas cosas y uno cuando las entiende, las conoce un poco más, puede tranquilizar y decir, a ver, tranquilicémonos, veamos a dónde podemos ir, veamos qué podemos hacer, hay que buscar, tratemos de respirar. No, es que ya se movió, sentí que abrió la puerta, déjele, usted quédese tranquila, solucionemos. Primero cálmese usted para que pueda marcar el teléfono. Entonces, claro, ella tuvo que pedir una ambulancia, ¿no? Una ambulancia porque ella ya no podía, la hija no podía. Pero esas situaciones se dan. Llegar al extremo. Exacto, ¿no? O sea, se dan porque no hablas, porque ocultas y porque te metieron en la cabeza que eres la mamá, la superhéroe y tienes que aguantar. Pues, amigas queridas, sepan que no tenemos que aguantar porque nos vamos a desbordar nosotros también, insisto.
en vez de ser un problema, se vuelve una tragedia. O sea, ya nos desbordamos nosotros también, ¿no? Y eso es importante, o sea, y esto que decías a mí sí esto que decías de los médicos, ¿no? Y yo también, o sea, he tenido muchos amigos que han recurrido y que siguen ahora, por ejemplo, con pastillas para dormir, después de todo lo que vivieron en las salas de los hospitales, ¿no? Y acuérdate que ese es el pico, ¿no? O sea, vivimos toda la etapa fuerte, dura, en donde sacas toda la adrenalina que tienes dentro y ahorita empieza ya la parte del descenso. Aquí hay que tener mucho cuidado porque aquí es en donde o te vas en picada o realmente vuelves otra vez a ponerte en el ritmo que es. Entonces, y los médicos sí, tienen es un una problema. creencia también, o sea, estamos preparados, ¿no? Yo creo que y nadie no. estuvo. Y no funciona así, o sea, no, es que una cosa no es, yo siempre digo, no es automático. O sea, tú te vas preparando para las cosas y vas haciendo procesos, pero no es que tienes el título de médico y estás preparado para lo que venga. O sea, cuando uno ha hablado o cuando uno oye los testimonios, por ejemplo, cuando hubo la tragedia de Armero en Colombia, ¿te acuerdas que de noche llegó un aluvión terrible y arrasó con todo un pueblo? No es que los rescatistas estaban preparados, uno les veía llorar a mares de ver toda la desolación. Y claro, ellos salen de eso y van a seguir trabajando luego a rescatar a otras personas, ¿no? Entonces, la salud mental siempre se ha dejado de lado y no estamos hablando como salud mental, las patologías. La salud mental es un tema de sentirnos así como estamos sin enfermedad en el cuerpo, igualito sin enfermedad en la mente. Claro. ¿Qué es esto, no? Un estrés brutal, una presión brutal. Eso nos afecta emocionalmente. O sea, muchas pérdidas de los pacientes, de amigos, de eso nos afecta. No es que estamos preparados porque estamos hechos de otro material. No, somos igualitos, con huesos, con carne, con nervios, con todo igualitos. Pero hay gente que sí ha hecho este trabajo de ir procesando. Hay otros que no lo han hecho. Y esa es la diferencia un poco el momento de enfrentar estas situaciones, porque hay médicos, por ejemplo, yo tenía un amigo psiquiatra que él siempre, cada año, el 1 de enero, él entraba a un sitio, o sea, él se ahorraba todo ese año para pasar un mes en un sitio de terapias con grupales, para ir superando todo lo que había tratado todo el año. Porque él decía, si yo no hacía esto, estaría como mis pacientes, estaría en algún pabellón. Así de simple, porque son cosas bien complejas las que escuchas y a veces uno sí siente que está como, entonces ese era mi descanso para estar tranquilo, para pensar, para descargar, para procesar. Pero ¿cuántos profesionales, hablemos de la salud mental, lo hacen? Claro. ¿No? No, Entonces vamos más allá. Por eso o utilizas medicamentos para desconectarte también y eso es por eso es la diferencia entre tomar el medicamento para que te ayude y asistir a terapia. En terapia lo que se hace es darte la habilidad, digamos, herramientas, desarrollar la habilidad para que puedas manejar las situaciones a través de cosas que hacer, o sea, no solamente el tomarme la pastilla y tranquilo y poder dormir y descansar y estar bien para mañana continuar otra vez el día, sino el tomar conciencia de lo que estoy viviendo, cómo lo estoy viviendo y descargar eso, o sea, descargar. Por eso también para mí los grupos de apoyo son sumamente importantes, porque en un grupo en donde trabajes con 5 o 6 personas que están viviendo exactamente lo mismo que tú, te sientes liberado, te sientes como vienes, sobre todo en esto del suicidio. Es impresionante ver cómo muchas personas dicen, me encanta venir acá porque puedo hablar de mi hija. En la casa, en la familia, en el grupo de amigas, yo no puedo hablar de mi hija, porque todo se crea ese silencio vacío, ¿no? Ese espacio en el que mejor no digas. Y te digo, a mí me pasa eso, ¿no? A mí me encanta hablar de mi hermano, me encanta hablar de él. Y cuando yo voy, siento que todo el mundo es así con una como decimos algo, le pregunto, le hago. Y dices, pregúnteme, o sea, hablemos, vamos a ver que estuvo vivo, que estaba con vida y que bueno, lo que sucedió. Pero se vuelve el innombrable, ¿no? Exacto, es el que no le nombras, no dices, es una incomodidad, pero no hay tal. Entonces, en los grupos de apoyo, hablar de esto, hablar de los sueños, de lo que quería, de lo que hacía, lo que fue, lo que no fue,
es honrar la vida de esta persona. No solamente quedarte en el último instante en el que se murió y de la manera como se murió. Ujú. A mí me encanta mucho una vez, y me da muchísima pena, porque te digo, todo esto sucedió antes de yo estudiar, que uno de mis lugares, porque uno va a buscar respuesta en todos lados, fue justo donde un curita en la iglesia del Girón. Nunca he sido muy metida en esto, pero obviamente estás tú en una búsqueda inconstante. Y claro, ¿no? Confrontar con la iglesia católica, o sea, ¿qué pasa con mi hermano? ¿Dónde está mi hermano? Porque es esa que tú dices, está en la quinta paila, está penando, es el alma que está. Y dices, ¿qué hago para que le salve? Y me encantó lo que me dijo, no sé si es verdad, no sé si fue mentira, lamentablemente, como digo, no me acuerdo, pero él me decía, mira, esto de que está como alma en pena, es un invento del Papa no sé cuántos, que no me acuerdo, en el concilio no sé cuántos, que lo dijo justamente en una época en la que, medieval, hablemos así, hubieron muchos suicidios por la situación en la que estaban pasando. Y que la única forma de frenar un poco esto fue crear esta idea de que te vas a la quinta paila, o sea, de que no te vas a entrar al reino del cielo, de que es un castigo, para que la gente deje de suicidarse. Entonces tu hermano está donde tiene que estar, punto. O sea, olvídate de esto. Y me acuerdo que para mí eso fue como decir, wow, o sea, sí, o sea, su alma fue su misión, vino a hacer lo que tenía que hacer, lo hizo de la manera como lo hizo, pero es encontrar esas respuestas que sean verdad o no sean verdad, te dan tranquilidad, te dan paz y te dan las ganas de decir, ok, entonces, bueno, y así vino, hizo eso, démosle sentido por lo menos a lo que Sí, hizo, porque ¿no? eso es algo que lo de la culpa es algo terrible, ¿no? Porque a mí me decían, a mí alguien me decía, uy, cuando se suicida el hijo, la relación de la pareja nunca vuelve a ser la misma, ¿no? Ujú, Entonces, eso se planteó, yo me acuerdo cuando hacía este posgrado de bioneuroemoción, alguien planteó eso y entonces decía, claro, porque la culpa. Entonces, yo le veo a él y le culpo y ella me ve a mí y me está culpando y yo tengo esa percepción, ¿no? Entonces, y no hablamos del tema hasta que nos distanciamos, nos volvemos dos desconocidos y decidimos que cada uno para su lado, ¿no? Claro. Entonces, y la verdad es que no fue culpa de ninguno. y la verdad es lo que tú dices, o sea, no es culpa, o sea, una persona que toma esa decisión Es su decisión. es una persona que decidió eso. Y ponerse a buscar las culpas tampoco soluciona, ¿no? Yo quisiera ir así un poco, aunque suene así, pero yo no saco nada buscándome la culpa, o sea, buscando al culpable, porque no es liberador. No. Tampoco es liberador, o sea, decir, él tuvo la culpa, pero yo sigo con esa cosa ahí, o sea, esa bronca que estoy proyectando, tuvo la culpa, esa bronca no me deja vivir, o sea, ese rencor no me deja vivir, Claro. porque tengo un enojo terrible contra esa persona porque fue la culpa. Porque es por mi culpa, entonces me voy lastimando, me voy flagelando. Y aquí me haces acuerdo de un tema que también es súper importante mencionar y que se nos está pasando, es también tomar en cuenta estas autolesiones, ¿no? Que es muy empleado por los chicos, por los adolescentes sobre todo, estos cortes, estos rasguños, estos golpes que se hacen. Esas también son llamados de atención un poco de qué es lo que está pasando. O sea, yo me he topado con muchas personas que no saben que sus hijos tienen estos cortes, que teóricamente es un mecanismo de moda que utilizan para flagelarse, ¿no? Porque también está sintiendo una culpa. Entonces, mucho ojo. ¿Qué opinan sus hijos sobre las autolesiones? ¿Qué han visto? En el colegio eso es muy frecuente. En los jóvenes adolescentes, sí, mi compañera sabe ir siempre con las mangas largas. ¿Y por qué razón? A ver, levántale, mírale qué está. Y te vas dando cuenta que y si ahí bien es ya cierto que es a veces copiado de ciertas cosas que se ven, o sea, es una especie de novelería, no por eso no hay que prestarle atención. No importa, tienes que preguntarle. Exacto. Porque tienes que darte cuenta. Por eso la palabra, la frase clave es, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué te está pasando? No es el ¿por qué haces eso? Ni ¿y quién te dijo? O cómo está, sino ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Por qué haces eso? ¿Qué significa eso? ¿Qué es para ti esto?
No vayamos con el juzgamiento nosotros primeritos a decirles cómo estás haciendo esas cosas. Mira, que a mí me dijeron que eso es sinónimo de los que se quieren suicidar. No, es ir y decirle, ¿pasa algo? ¿Qué significa esto para ti? Que cuente. No, es que todo el mundo usa y como yo todos están y yo no soy la única que no estoy porque acordémonos que quiero encajar en un grupo y por lo tanto hago lo que hago. Y para que no me molesten, no sé por qué se hacen, entonces yo me hago, pero si no me hago, no me dejan jugar, no me escriben, no me llaman. No. Entonces ahí uno empieza a trabajar otros temas. Pero es bien importante estar alerta de estas situaciones. Por eso yo insisto, ¿no? El tema de la salud mental no es un tema de que voy cuando necesito psiquiatra o es un tema de locos. Es un tema de así, como no me gusta tener ninguna enfermedad, como me gusta ir a ver los resultados médicos donde dicen que estoy súper bien, que el colesterol, la glucosa, los triglicéridos, todos están en regla, no tengo nada, no me hago la tomografía y no hay ninguna lesión sospechosa de nada, estoy feliz, igualito. Solo que en el tema emocional no hay los exámenes estos que nos van a decir, está bien su emocionalidad, la del miedo está en el 50, la otra no hay. ¿No? Hay test que te ayudan un poco a identificar tu conducta suicida. Sí hay test que te ayudan cuando estás. Pero como decimos, ¿no? A ver, cuando nosotros tenemos un auto, todos los años le llevamos a hacer el mantenimiento de los 5.000 kilómetros, revísele todo, aunque no me duela nada, aunque no me suene nada, ¿no es cierto? Eso deberíamos hacer nosotros, pero llevamos ya cuando ya el test te sale sí. O vamos entonces, y estamos en un trabajo y no nos sentimos bien y estamos, o sea, la famosa, toca aguantar. Sí, a lo mejor toca aguantar, pero no podemos perder el trabajo. Pero también depende cómo aguanto, en qué condiciones aguanto. Si tengo un jefe que es un loco, un explosivo, que nos pone a ver cómo yo puedo manejar toda esta situación, todo este contexto externo de manera que no me afecte a mí, que yo no salga desesperada, que no llegue a la casa y me pegue con todo el mundo a crear otro ambiente terrible, ¿no es cierto? Y no porque uno, por un tema de aguantar, sino que a veces uno no puedes cambiar la situación, no tienes, porque cambiar la situación en el caso, por ejemplo, que pongo del jefe loco, o sea, tendría que renunciar. Y a lo mejor no puedo hacerlo porque económicamente no, pues o sea, tengo que cuidar el trabajo y yo que sé tantas cosas. Claro. No tengo otra opción. Entonces, a ver, ¿cómo yo aprendo a manejar esa situación que me genera tanto estrés para que no me enferme? Y es un poco eso, ver la salud así, ¿no es cierto? Yo tengo que hacer, no sé, pues tengo que hacer un trabajo y me da susto esto otro, es de medio inseguro y estoy así, que voy asustado y todos los días. A ver, ¿qué tengo que hacer? ¿Cómo me puedo ayudar? ¿Qué cosas puedo buscar? ¿Qué herramientas puedo utilizar para ya no sentir ese miedo cuando tengo que ir a este sitio? Porque a lo mejor entonces puedo llevar una linterna porque en vez de hacer eso puedo salir más temprano, puedo ver a qué hora hay más gente, puedo hacer más rápido, puedo llamar a que me pasen viendo, me hago la clave con alguien para que si en 10 minutos no, o sea, cosas, ¿no es cierto? Uno va buscando cosas que me van afianzando, que son cosas que no puedo cambiar, pero que sí las puedo entender, las puedo analizar para ver cómo me siento mejor. Entonces, por eso es importante este tema de la salud mental, o sea, lo que dice María Sol. Nos vamos, estamos preocupados del mantenimiento, pero nuestra mente, nuestras emociones, el corazón, como ustedes quieran, también necesita ese mantenimiento. A veces solo vamos a hablar, a decir, no sé, me siento súper cansada, no sé por qué, todo el tiempo estoy cansada, me siento así. A ver, hablemos, ¿por qué te sientes cansada? Y por ahí vamos llegando a que no es cansancio. Estoy deprimida, no le encuentro sentido a lo que hago, estoy desanimada, y vamos sacando. Y no llegamos a esta situación de no saber cómo manejar las cosas y nos desbordamos. Entonces, es un poco eso, ¿no? Yo creo, a mí sí me gustaría, María Sol, hablar un poco, sería importante de las señales de alerta que creo que son un poco importantes como recalcarlos en la semana próxima, hablar un poco más de hacer lo que no se habla, parte 2, para incluir también tipo de lesiones, ¿no? Y cómo asegurarnos de que no hayan este tipo de lesiones sin transgredir, sin violar esa privacidad que tenemos que respetar, cómo dejar que esas cosas también surjan. Yo creo que es importante también orientar en ese sentido de hablar sobre los temas, de qué manera, o preguntar, porque a veces también pones el tema y nadie quiere hablar, claro, ¿no? Entonces, seguir un poquito más en este tema de
de estas como alertas, de estas prevención. señales, como un tema preventivo que creo que es súper importante porque realmente las cifras son alarmantes y eso de lo que se sabe, Sí. ¿no? Desgraciadamente en los sistemas y cuando no se toma, no se le da la importancia a la salud mental como pasa en nuestro medio, pues muchas cosas se tapan. Mira que por ritos religiosos muchas veces no les permiten la velación, ¿no? Antes. Y yo he conocido algunos casos en donde se alteraba la causa de la muerte, un infarto, un paro respiratorio, para que se le permita ir a una funeraria, tener el ritual y que no sea juzgado y criticado, ¿no? Pero en el fondo, imagínate el secreto de la familia guardado, tragado, sin ni siquiera poder decirlo. Entonces, sí. Y con el estrés de que se descubra y todo. Sí. De eso todavía tenemos así bastante para hablar. Y con eso nos quedamos para el siguiente programa. Yo sí quisiera recalcarle a nuestra audiencia que es súper importante hablar sobre los temas, no tenerles miedo, porque eso nos ayuda a prevenir. Y siendo como está, tenemos mucho estrés ahí, a veces mucha desesperanza, y es bueno sentarse con alguien, tomarse un café, dejarle que hable, y si quiere llorar, que llore, pero que nos cuente, que se libere, ¿no? A veces ser un hombro amigo, a veces silencioso es más importante, a veces, pero dejar que ser esa persona con la que alguien puede desahogarse y puede, después de llorar, pues ver el sol, como saben decir, ¿no? Ver el sol, ver las opciones de una manera más clara. Así que con eso nos quedamos para ofreciéndoles una parte 2 del programa de hoy por este medio, por Hoja de Ruta, en Ruta Emocional, para el próximo miércoles. Yo les deseo una linda tarde y sí les invito a reflexionar sobre este tema, no a normalizar, no queremos, insisto y recalco, no es que queremos que se normalice, sino que simplemente no le tengamos miedo. Eso es un paso importante dentro de la prevención. María Sol. Así es, Pauli. Más que normalizar, yo diría que es un problema real y que debemos aceptarlo como es. Existe, está y puede estar muy cerca de nosotros y no nos damos cuenta. Entonces, sí, me parece súper interesante ver ya detenidamente cuáles son esas señales que nos pueden por lo menos alertar, por lo menos llamar la atención para hacer algo y de alguna manera prevenir esto, ¿no? Entonces, sí, con mucho gusto. Bueno, a toda nuestra audiencia, los amigos de Ruta Emocional, de Hoja de Ruta Radio, les deseamos una excelente tarde y nos vemos el próximo miércoles. Gracias, Cecitar, en los controles. Ahora nos ha acompañado Cecitar. Le agradecemos un montón y nos vemos. Una linda tarde para todos. Yes. Desde los Andes ecuatorianos, en las mágicas colinas aledañas al río Intag, provincia de Imbabura, nace un café cultivado con amor por valientes mujeres a las que pertenece la marca Francesca. Cada grano se escoge con cuidado para que cada taza de café sea una experiencia única. Francesca te inspira. Francesca te apasiona. Francesca te enamora. En cada sorbo descubre lo mejor de ti. ¿Buscas una plataforma para estar informado? ¿Ya te cansaste de los mismos de siempre, de las noticias sesgadas, de los medios tradicionales, de aquellos que mienten? Pues espera, te presento a Hoja de Ruta. Somos una propuesta de comunicación diferente, más comunitaria, más veraz. ¿Quieres conocernos? Quédate aquí. Te prometemos información de calidad, contenido disruptivo, alianzas internacionales, comunicación comunitaria, investigación profunda y lo más importante, tú serás parte de nuestra comunidad. Somos Hoja de Ruta Comunicación.